Me alegro de ver que el culto de las 9:30 tiene tan buena audiencia. La verdad es que cada vez vamos siendo más. Estamos ya pensando en un tercer culto. Vamos a ver qué hacemos, ¿no? Y estoy contento también de poder empezar las clases presenciales de los niños en las aulas. Creo que eso también es algo bueno, es algo positivo para la iglesia, para que nosotros podamos centrarnos cada vez más en la palabra del Señor y también los niños puedan tener algo para su edad y algo también más acorde a lo que ellos pueden entender. Estaba preparando la predicación para esta semana y, como sabéis, estamos en nuestra serie de Colosenses, ¿no? Así que hoy tocaba pues el siguiente pasaje de Colosenses. Pero a lo largo de la preparación estaba orando al Señor, qué es lo que quiere, y estaba teniendo una inquietud de que quizás no era el momento de seguir con Colosenses, quizás era el momento de parar un día, un domingo, y tratar un tema importante que conocemos, que hemos escuchado un montón de veces, pero que es necesario recordar una y otra vez. No porque seamos pesados, sino porque la Biblia le da muchísima importancia. Y como lo veis en pantalla, el tema es la necesidad de la oración. Ese es el tema de hoy. La necesidad de la oración. Yo no sé para quién está dirigido esto, desde luego para mí que sí, para mí está dirigido, porque yo tengo que recordar continuamente la importancia de la oración en mi vida, no solamente de la oración comunitaria, sino de la oración personal, de aquella que se da en mi habitación, en mi sitio secreto. Y es necesario que nosotros lo recordemos, y me gustaría, antes de ir a ver la palabra del Señor, me gustaría daros algunas estadísticas. Os las voy a decir porque veo que no se ven demasiado claras, y os las voy a ir diciendo. Esta estadística es una estadística en España que se dio en 2018, ¿vale? Y la estadística trataba sobre el número de horas, minutos, está ahí, el tiempo que la gente usa normalmente en internet a través del móvil. Fijaos, aquí un 7% de la población decía que dedicaba menos de 15 minutos al día. Eso es bastante poco, ¿verdad? Había gente que decía, un 14%, que entre 15 y 30 minutos al día de uso en internet, más o menos. El 20% decía que dedicaba entre 30 y 60 minutos al uso de internet en el móvil. Un 22% decía entre 1 hora y 2 horas diarias, estamos hablando de uso diario, entre 1 y 2 horas diarias. Casi el 20% decía entre 2 horas y 4 horas, y ya el resto, que es el 17%, era más de 4 horas diarias. ¿Os la creéis? Sí, yo creo que esta estadística lo único que viene a reducir es lo que es evidente, ¿verdad? Yo creo que algunos, todos en algún momento, nos hemos puesto ese app en nuestro móvil que cuenta cuánto tiempo estás usando el móvil, y uno se queda un poco asombrado, ¿no? Y dice, cuando ve 3 horas o 2 horas, dice, uy, aquí algo tiene que cambiar. Claro, algunos de nosotros usamos el móvil para el trabajo y eso obviamente cuenta, ¿no? O no cuenta, mejor dicho, en ese sentido. Pero sí que es verdad que tenemos que ser realistas y entender que en la sociedad en la que estamos dedicamos mucho tiempo a muchas cosas. Y nuestro uso del tiempo a veces no es el mejor. Y nuestro uso del tiempo a veces lo dedicamos en esto. Y yo creo que si pudiésemos hacer una encuesta del número de horas o del tiempo que dedicamos nosotros como cristianos, la estadística no cambiaría mucho. Y a mí lo que me preocupa es que no cambie. Que nosotros sigamos en esa forma de simplemente fluir con la vida, imitar al mundo y hacer lo que el mundo hace, y no hacer quizá un mejor uso de nuestro tiempo con respecto a este tema tan importante, que es la oración, nuestra oración personal, la oración de dedicarle tiempo al Señor, de estar tranquilos, de estar hablando con Él y disfrutando de su presencia. Pero yo creo que uno de los problemas por los cuales no hacemos el tiempo es porque no le damos la importancia que se merece.
O quizás no entendemos la importancia de la oración. Y quizás ese es tu caso. Quizás dices, bueno, sí, la Biblia me dice que tengo que orar, pero ¿por qué debo yo de orar? ¿Cuál es la importancia de eso? Y me gustaría sugeriros algunas cosas que vienen en la palabra del Señor, y hoy vamos a estar moviéndonos un poco en las Escrituras. Me gustaría que vinieseis conmigo, por favor, a Lucas 22. Lucas 22, versículo 42. En Lucas 22, del 39 al 46, vemos esa situación en donde Jesús ora en Getsemaní, y dice a partir del versículo 41, dice, y él se apartó de ellos, de los discípulos, a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Primeramente, me gustan los detalles, ¿no? Ya sabéis, me gustan los detalles en la Escritura. Jesús no simplemente se fue a orar, sino que se puso de rodillas en una posición de reverencia y en una posición de humillación, y le dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Recordamos que en Getsemaní Jesús tenía que ir a morir, que no iba a hacer cualquier tarea. Jesús tenía que ir a morir. Y en medio de esa situación, Jesús se pone de rodillas, se humilla delante del Padre y dice, si tú quieres, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el Señor Jesús hace esta declaración que para nosotros como cristianos es un ejemplo tremendo. Es el ejemplo de saber que aunque nosotros muchas veces tenemos una idea de cómo tienen que ir las cosas, a veces Dios tiene sus planes. Y nosotros como nuestro Señor Jesús debemos someternos a lo que el Padre nos dice. Pero, ¿por qué lo hace Jesús? ¿Por qué se sometió al Padre de esa manera? ¿Saben? Jesús y el Padre habían pasado una eternidad juntos en una relación de amor perfecta en la cual los dos se amaban de una manera que nosotros no podríamos nunca comprender. Eso entra dentro de los misterios de Dios. Pero en este pasaje vemos claramente cómo Jesús, amando al Padre, confiando en el Padre y sabiendo que el plan del Padre es bueno, es perfecto y tiene un propósito de salvar a la humanidad, ahí Jesús dice, Padre, a mí no me gustaría pasar por esto. ¿Quién le ha dicho eso alguna vez al Señor? Padre, a mí no me gustaría pasar por esto. Esta es una situación complicada, una situación difícil. A mí me cuesta, me saca lo que tengo dentro, me toca en la llaga. Jesús estaba mal, ¿eh? No pongamos aquí a Jesús como si estuviese resplandeciente y estuviese perfecto. Jesús estaba echando gotas de sangre, de la presión psicológica que estaba sufriendo y de la presión emocional y del saber que iba a cargar con los pecados de todo el mundo. Jesús estaba muy mal. Jesús estaba muy mal. Pero aún en medio de esa situación, Jesús ama al Padre, confía en el Padre y se somete al Padre. La oración de Jesús nos muestra que la oración es un medio que nos hace dependientes de Dios. Nos hace dependientes de Dios. La oración nos ayuda a decir, mira, Padre, a mí no me gusta, me gustaría que esto pasase, me gustaría que la situación fuese diferente, pero si tú tienes un plan y tú quieres traerlo a mi vida, entonces que se haga tu voluntad. Este es de los ejemplos, de esos ejemplos en la Escritura que te deja pensando, ¿verdad? Da igual que lleves un año en el Evangelio, 5 años, 10, 20, 30, 40. Este es de los ejemplos donde tú dices, no veas el sometimiento que tuvo Jesús. Y sabemos que Jesús es nuestro ejemplo. Y sabemos que nosotros estamos puestos para imitar a Jesús y para seguir sus pisadas, como nos dice el apóstol Pedro. La oración nos hace dependientes del Señor.
Y esta dependencia trae obediencia en Jesús. Jesús mismo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, como nos dice Hebreos 5:8. Imaginaros, el mismo Hijo de Dios aprendiendo la obediencia de manera práctica. Aprendiendo de manera práctica. No era simplemente, claro que sabía lo que era obedecer, pero ahora lo estaba experimentando en sus propias carnes. Y nosotros muchas veces también sabemos lo que es, entendemos lo que es obedecer. Sabemos que hay que hacer lo que Dios nos dice y vamos para adelante. Pero cuando lo empezamos a experimentar dentro nuestra, en nuestras propias carnes, ahí es cuando duele. Y ahí en ese momento, cuando tenemos que recordar el ejemplo de nuestro Señor Jesús diciéndole: Padre, si quieres pásame esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga lo que tú quieres, para que tu nombre al final sea glorificado. ¿Sabéis? Hay un ejemplo muy bueno de esto en las Escrituras. Me gustaría que vinieseis conmigo a 2 de Corintios. 2 de Corintios 12, del 7 al 10. 2 de Corintios 12, del 7 al 10. Porque no quiero que simplemente pensemos que el ejemplo de Jesús... Perdón. No quiero que pensemos que es simplemente Jesús y que Jesús, bueno, como era Dios, pues podía hacerlo y ya está, ¿no? Sino que vemos este ejemplo de sumisión al Padre, lo vemos también en los apóstoles. 2 de Corintios 12, del 7 al 10. Un pasaje muy conocido para muchos de nosotros, en donde el apóstol Pablo le pide al Señor que le quite el aguijón de la carne, y vamos a ver la respuesta que le da el Señor. Dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces soy fuerte. ¿Sabéis cómo empieza el pasaje un poquito antes? El pasaje empieza diciendo que el apóstol Pablo había tenido revelaciones hace 14 años, en las cuales él mismo había estado en la presencia de Dios. Revelaciones quizás parecidas al Apocalipsis de Juan. Y el versículo 7 nos dice que para que la grandeza de esas revelaciones no le hiciese crecer su ego, el Señor le demostró su debilidad. El Señor le demostró su debilidad y le dio un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás. Es difícil determinar exactamente qué es el aguijón en la carne. Hay algunos que dicen incluso que era la murmuración. Yo tiendo a pensar que era algo físico, alguna carencia, alguna molestia física, incluso alguna enfermedad. Pero creo, y fijaros aquí el detalle, creo que las Escrituras no es completamente precisa en este punto para que fuese lo que fuese nosotros nos pudiésemos identificar con Pablo. El hecho de que no sepamos exactamente qué es lo que es no hace que nosotros no podamos identificarnos con él. De hecho, quizás es justo lo contrario. Sea lo que sea que Pablo estuviese pasando, era algo complicado, era algo difícil y no le gustaba para nada. Y de hecho Pablo había rogado al Padre 3 veces, no una vez, bueno, ya el Señor sabe el resto de las cosas. No dos veces diciendo, bueno, venga, voy a interceder, o voy a estar más ahí, o voy a invertir más en mi tiempo de oración. 3 veces, lo cual indica una constancia en lo que Pablo estaba haciendo, en invertir en la oración para que Dios quitase ese aguijón de la carne. ¿Y cómo responde el Señor? ¿Cómo responde el Señor? Bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Saben? El Señor quería que Pablo se sintiese débil. Pablo era débil ya de por sí, pero Dios quería que Pablo supiese que él era débil y que los demás también lo pudiesen ver.
¿Veis? Pablo, el gran apóstol a los gentiles, aquel que ha sufrido persecuciones, uno de los mejores misioneros, es débil. Es débil. Es como tú y es como yo. Tiene sus problemas y tiene sus dificultades. Lo mejor que pudo hacer Pablo fue simplemente someterse a lo que el Señor tenía para él. Pero no porque él fuese el mejor cristiano del mundo, sino porque Dios lo quiso usar de esa manera. Y Dios quiere mostrarnos la debilidad del apóstol Pablo para mostrarnos cómo a través de la oración Dios se revela a Pablo y dice: mira, no te voy a quitar el aguijón de la carne. Lo que quiero es que tú te fortalezcas en mí. La fortaleza, hermano, que nosotros podemos encontrar en la oración, también la vemos en el ejemplo de Jesús, en donde el ángel descendió para fortalecer a Jesús. ¿Estás cansado? Hay situaciones en tu vida, en tu matrimonio, en tu trato con tus niños, en tu economía, en tu trabajo, que hay situaciones malas, hay situaciones complicadas. Yo no prometo, ni la Biblia promete que eso vaya a cambiar. Y eso tenemos que tenerlo claro. Pero lo que sí promete es que el poder de Dios va a estar en nosotros para atravesar esa dificultad. De la misma manera que Dios estuvo con Pablo mientras que atravesaba la dificultad del aguijón de la carne. Dios quizás no cambie tu situación, pero Dios te va a cambiar a ti. Por eso, este primer punto habla de que la oración nos transforma. Muchas veces, Dios no está tan interesado en cambiar nuestras circunstancias como en cambiar nuestro carácter. ¿Verdad? Algunos de vosotros asentís, porque sabéis de lo que estoy hablando. Dios está interesado no tanto en lo que hacemos, sino en lo que somos. Y para eso va a poner circunstancias a nuestro alrededor que van a ser complejas, difíciles, que van a poner una presión sobre nosotros quizás apabullante, de tal manera que nos hagan ir al Señor en oración y decir: Señor, que es que no puedo más. Y ahí, cuando estamos ahí, el Señor nos va a decir: aquí es donde quiero que estés. Ahora yo te voy a dar la fuerza, para que reconozcas lo débil que eres y cuánto realmente dependes de mí. El Señor quiere que usemos esta oración y la oración para que nosotros dependamos de Él y nosotros seamos finalmente transformados. ¿Sabes que esa frase en 2 de Corintios, ¿vale? Esa frase para que repose sobre mí el poder de Cristo, versículo 9, lo podéis ver en vuestras Biblias. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Se usa una palabra muy interesante, que era la palabra de habitar, o tienda, o tabernáculo. Y está haciendo un símil con el Éxodo, en Éxodo 40:34, donde dice: entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Y la idea que Pablo quiere transmitir en este pasaje es la siguiente: de la misma manera que en el Antiguo Testamento Dios se manifestaba a Israel con una gloria tan grande en una tienda tan pequeña, de la misma manera Dios quería hacer una manifestación de su gloria y de su poder con un cuerpo y una persona tan débil como la de Pablo. Y esa idea creo que nos ayuda a ver realmente quién es el que sale glorificado aquí, ¿verdad? ¿A quién se le da la gloria y la honra cuando vemos este ejemplo? No a Pablo, porque Pablo es débil, sino al Señor. Yo estoy contento de que en la iglesia por lo menos tengamos esa mentalidad de que no hay super cristiano, de que no hay superhombre en el Evangelio. Hay gente obediente y hay gente más obediente y gente radical, lo que sea, pero no hay superhombre. No hay gente que son lobos solitarios, no hay personas que sean lobos solitarios que lo pueden hacer todo ellos por ellos mismos. No. Todos nosotros, cualquier cosa que hagamos, sea un servicio más visible o menos visible, o algo más íntimo o menos íntimo, todo lo que hacemos pasa por fortalecernos en el Señor. Fortalecernos en el Señor. Y esa oración nos va a transformar. Me gustaría que fuésemos al segundo punto. No solamente la oración
nos transforma a nosotros, sino que también transforma el mundo que está a nuestro alrededor. Y este es un pasaje que a lo largo de los años me ha tocado de una manera especial. Venid conmigo, por favor, a Santiago 4. Santiago 4, versículos 2 y 3. Santiago 4, versículos 2 y 3. Una carta en la cual Santiago se dirige a los cristianos, ¿vale? No estamos hablando de no creyentes, estamos hablando de cristianos. Y le dice Santiago a sus lectores: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Sabes qué? La oración, nuestra oración, que no está hecha a la forma de nuestros deleites, sino que se basa en la voluntad del Señor, esa oración transforma el mundo, transforma nuestro alrededor. Y tenemos que ser equilibrados en este sentido. Dios hay veces que no cambia nuestra situación para cambiarnos a nosotros, pero hay veces en las que Dios sí cambia la situación. Como nos comentaba Osvaldo antes, que él ha tenido necesidad y situaciones muy complejas. ¿Y dónde ha estado el Señor ahí? Demostrando su carácter. Jehová Jireh, Él es nuestro proveedor, demostrando su carácter. Jehová Nisi, Él es nuestro estandarte, Él nos da la victoria, Él va por delante nuestra. Y Él demuestra su carácter en nuestra vida. Fijaos lo que dice el versículo 2. No tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y cuando pedís, pedís mal, conforme a vuestros deleites. Y hay mucha gente que esto se lo puede tomar en el sentido negativo, y de hecho tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que aprender a pedir, pero tenemos que ver la parte positiva. Si pedimos, recibimos. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Y el Señor lo dice un montón de veces en su palabra. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, creyendo, lo recibiréis. Esa es la idea del Señor. Que nosotros podamos orar y que al orar pueda haber una transformación en nuestro entorno, genuina. ¿Saben? Muchas veces hemos orado o decimos que oramos, ¿no? Por nuestra familia, por nuestro entorno, por nuestra iglesia, por Málaga, para que el Señor genere un avivamiento, traiga salvación a las personas, lo que sea que Él quiera hacer. Pero yo muchas veces dudo de si realmente lo hacemos. Y esto es una introspección que yo me hago también a mí mismo. ¿Realmente oramos como decimos que oramos? ¿Realmente dedicamos el tiempo que decimos que dedicamos? Hay un dicho muy típico, ¿no? Que si quieres avergonzar a alguien, eso es. Si quieres avergonzar a alguien, lo mejor que puedes hacer es preguntarle por su vida de oración. Y hasta cierto punto es cierto, hasta cierto punto es verdad. Y yo creo que nosotros como cristianos deberíamos de darle una vuelta de tuerca a eso y hacer un cambio en ese sentido. No podemos simplemente ser cristianos pasivos y dejar que todo ocurra y ya está. Tenemos que orar al Señor. Y alguien podría decir: oye, pero si Dios lo sabe todo, Dios sabe mis palabras y mis peticiones incluso antes de que las diga, ¿para qué voy a orar? ¿Para qué voy a orar, verdad? Bueno, pues ya hemos visto antes que la oración nos cambia primero a nosotros, pero es que el Señor quiere que nosotros oremos. Orad sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:19. Lucas 18, Jesús le refiere una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. El Señor mismo nos manda que oremos. Y aquí entra en conflicto, no en conflicto diría yo, pero entra un misterio. El misterio de que Dios lo sabe todo, de que Dios gobierna el universo, de que Dios hace lo que quiere,
y al mismo tiempo Dios actúa a través de tu oración y de mi oración. Yo no sé qué poder tú crees que la oración tiene, pero la oración hace que ocurran cosas que no hubiesen ocurrido si no hubiésemos orado. Voy a decirlo de nuevo para que se nos quede. La oración hace que ocurran cosas que no hubiesen ocurrido si no hubiésemos orado. Hay veces que Dios dice que no y ya está, no hay más. No podemos forzar a Dios de ninguna de las maneras. Pero hay veces en las que Dios permite que haya ciertas cosas que dependan de si nosotros oramos o no. Y eso es así. Y eso es así. Y nosotros debemos de tomar todo lo que ocurre en nuestra vida como que la oración va a hacer un cambio. Y si estamos orando y orando y orando y ayunando por un tema y Dios dice que no, conformarnos y contentarnos con eso. Pero en nuestra experiencia lo que vemos en la palabra es que la oración, y lo voy a decir con un versículo bíblico, la oración eficaz del justo puede mucho. No puede un poquito, puede muchísimo, puede muchísimo. Y nosotros tenemos que recordarlo. Yo sé, hermanos, que esto que estamos escuchando en esta mañana puede parecer muy sencillo, ¿verdad? Es muy obvio quizás, o es muy fundamental. ¿Cuántas veces hemos escuchado predicaciones, talleres, seminarios sobre la oración en nuestra vida? ¿Cuántas veces? Piénsalo, por favor. Yo por lo menos una vez al año, cuando vamos al seminario de Valdivielca, ¿no? Por lo menos una vez al año. Y más veces, porque se repite más veces, y más veces, y más veces. Pero la pregunta hoy no es si lo sabemos, que también, si alguien no lo sabe, para eso estamos, para instruir. Pero yo creo que el problema con la mayoría de nosotros no es tanto que no lo sepamos, sino que al final no lo terminamos haciendo. No es un problema de la mente, del saber, es un problema de que no terminamos de ponerlo en la práctica. Y el ponerlo en la práctica no solamente va a generar que nosotros seamos transformados, que nuestra situación alrededor sea transformada, sino que también va a generar aquel propósito por el cual hemos sido creados, que es tener intimidad con Dios. ¿Recordamos esto? Nosotros no hemos sido creados simplemente para pasar por esta vida y para estar en la iglesia, cantar, hacer algún pequeño servicio y se acabó. Nosotros hemos sido llamados a tener una intimidad con Dios y que teniendo esa intimidad podamos impactar el mundo a nuestro alrededor. Eso es lo más importante. Ese es el propósito de nuestra vida. Pero Jesús aquí lo demuestra, y me gusta ir a Jesús porque Él es nuestro ejemplo supremo, ¿verdad? En Marcos 1:35, me gustaría que me acompañase. En Marcos 1:35 vamos a ver un ejemplo de eso. Jesús no solamente sabía lo que tenía que hacer, sino que de facto lo hacía. Dice el versículo 35 de Marcos 1, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. ¿Sabes? Jesús, después de un día largo y complicado, si veis un poquito el contexto de Mateo 1, qué es lo que ocurre antes, Jesús está echando demonios, Jesús sana a un montón de gente antes de ponerse el sol, Jesús sana a la suegra de Pedro. Jesús no tuvo un día fácil, ¿no? No fue el mejor día para Jesús, digámoslo, en el sentido de descanso. Pero Jesús lo que hace es que se levanta muy de mañana, aún siendo oscuro, yo no sé qué hora sería esa, pero muy de mañana, y se fue a un lugar desierto y allí oró. ¿Por qué oraba? ¿Por qué oraba?
todavía no estamos en Getsemaní, no está orando por el hecho de que Dios le fortalezca para su muerte en la cruz. Él está orando, y la gran mayoría de los comentaristas están de acuerdo con esto, él está orando simplemente porque ama al Padre y quiere pasar un tiempo con él. Porque ama al Padre y quiere pasar un tiempo con él. De la misma manera, ¿verdad?, que uno ama a su esposa y quiere pasar tiempo con su esposa. Por lo menos en el mejor de los casos, ¿no? Pero ese sentido, ese corazón que vemos en la vida de Jesús, nosotros podemos imitarlo. Podemos recordar que el Padre, que Dios envió a su Hijo por nuestros pecados, y que eso produjo realmente un cambio en nuestra eternidad. Nosotros somos salvos no solamente porque hemos tenido fe en Cristo, sino porque Dios ha hecho todo ese plan. Nosotros no hicimos ese plan. Ninguno de nosotros pudo exigir a Dios, oye, mira, yo quiero ser salvo, a ver si tú haces algo. No, Dios lo hizo en su gracia. Y cuando entendemos el amor del Padre, el amor de Cristo, el amor del Espíritu Santo por nosotros, nosotros podemos ir a la oración y usar la oración como un instrumento para tener intimidad con el Señor. Usar la oración como un instrumento simplemente para pasar tiempo con el Señor. De la misma manera que David decía, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, y fijaos cómo sigue, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Salmo 27:4. ¿Para qué iba David al templo? Para contemplar la hermosura de Dios y para conocerle mejor. No necesariamente porque necesitaba algo de él, no necesariamente por obligación, no por conveniencia, sino por amor. Por amor. El salmista, el Salmo 16, lo confirma esta idea. Dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Verdad? Pero es curioso como lo vemos en la Escritura, lo decimos, lo comentamos. De hecho, además tenemos un eslogan cristiano. ¿Sabéis cuál es? Jesús no es religión, es relación. ¿Os suena? Eso es completamente cierto. Eso es completamente cierto. No quiero que me malinterpretéis en este sentido. Eso es completamente cierto. Pero muchas veces, como cristianos, yo creo que damos la impresión equivocada. Creo que a veces nuestra vida no refleja que Jesús es una relación, sino que más bien es una costumbre. No por lo que decimos, sino por lo que hacemos, desgraciadamente. Es como si viese una pareja de novios, ¿no? Y los dos dicen que se aman alocadamente, ¿no? Con ese amor de los novios que llevan 3 o 4 meses y ya todo es efervescencia. Y entonces en ese momento tú ves que aunque la novia dice que ama al novio, cuando éste la llama, ella siempre está ocupada. Cuando están juntos, ella siempre está con el móvil, con las redes sociales. Cuando se van con amigos, ella se sienta en una mesa diferente y no habla con su novio. Eso es un poco raro, ¿verdad? Esa es una situación un poco extraña. ¿Ves? Si tú amas a tu novio, lo más normal es que estés cerca de él para poder disfrutar de él y pasar un tiempo con él. Eso no es una relación sana y normal, podríamos decir. Y dudaríamos de verdad y con razón de si realmente la novia ama al novio. Pero ¿sabes? Un teólogo lo expresó de esta manera, hablando de nosotros. Dice, si Cristo pudiese presentar una queja, sería la siguiente: mi novia no me habla. Mi novia no me habla. Y me gusta cómo lo pone, porque lo lleva al ámbito de la relación. Nosotros, de la misma manera que si vemos una pareja de novios, la novia no le habla, decimos, esta novia realmente no tiene muchas ganas de estar con este chico. Pero realmente nosotros somos la novia de Cristo. Y como sabemos, la oración en la iglesia de Cristo, desgraciadamente, es la cenicienta de la iglesia.
está ahí, pero nadie le hace mucho caso. Y los que le hacen caso son supuestamente, y digo supuestamente porque es así, supuestamente los más espirituales, cuando debería de ser algo que es para todo el mundo. Y es algo para todo el mundo. Es algo para todos nosotros. Es algo en lo cual nosotros vamos a usarlo como instrumento para tener al final intimidad con el Señor. Recuerda el propósito por el cual estás aquí. Tu propósito, como nos dice el libro de Eclesiastés, tu propósito no es tu trabajo. Tu propósito no es el sexo, no son las mujeres, no son los hombres, no son las relaciones, no es el dinero, no son sustancias extrañas. Ese no es el propósito en tu vida. El propósito en tu vida no es simplemente probar todo eso y después a vivir la vida que son 2 días, nos morimos y se acabó. El propósito en la vida tuya y en la mía como cristiano es tener intimidad con el Señor, tener cercanía con el Señor. Y si después hacemos cosas más visibles o menos visibles, eso pasa a una segunda categoría. Pero lo más importante es que tú y yo podamos realmente tener esa cercanía con el Señor. Y otra vez vuelvo a enfatizar el punto de este mensaje que quiero enfatizar, que de manera práctica nosotros en nuestra vida diaria podamos realmente tener esta cercanía y esta intimidad con el Señor. Ya sabemos por qué es importante la oración. Y os he querido dar 3 sugerencias que aparecen en la Escritura. La oración nos transforma, la oración transforma a nuestro alrededor y la oración proporciona intimidad con Dios. Pero no quiero dejar pasar esta meditación sin hacer énfasis en un punto especial que tenía en el corazón. La oración constante. Sabemos por qué hay que orar, pero tenemos que recordar que esa oración no tiene que ser simplemente, no debe ser simplemente una oración superficial y corta, sino que debe ser algo constante y profundo en nuestras vidas. ¿Veis la imagen? Es la de un atleta en la Paralimpiada. Como veis, no tiene piernas, ¿verdad? Si hay alguien en este mundo que pudiese tener excusa para no estar en ningún deporte, sería alguien como este. Todos habéis visto fotos también de estas personas que están en silla de ruedas en las Paralimpiadas. Hay un montón de gente que lo hace. Gente que tiene más excusas, aparentemente, que tú y que yo para no estar ahí. Pero están. Y yo no sé quizá cuál es nuestra excusa. No lo sé. Pero lo cierto es que tenemos varias y yo espero que el Señor nos ayude a que esas excusas puedan caer y podamos nosotros realmente ir a la práctica. Lucas 11, del 5 al 10. Por favor, acompañadme aquí en este último pasaje. Lucas 11, del 5 al 10. Un pasaje en donde Jesús, tras hablar de la oración y darnos el modelo del Padre Nuestro, les da una historia y les dice cómo tiene que ser esa oración. Y dice Lucas 11, del 5 al 10, le dice: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Sabéis? Este pasaje nos está describiendo la historia entre un amigo que tiene invitados a medianoche y el otro amigo que está en cama en su casa. Y yo quiero que vengáis conmigo un poquito al siglo I, porque
las casas que tenían en ese momento son bastante diferentes a las que nosotros tenemos ahora, ¿no? Nosotros tenemos casas con 3 habitaciones, quizás 2 habitaciones, 4, el que más tendrá 5, no sé cuál es su expectativa de vida, pero con 5 habitaciones tienes espacio para mucha gente. Pero las casas normales de la gente común en aquella época no eran casas tan grandes como las nuestras. No eran casas que tenían un montón de habitaciones. Normalmente tenían una habitación que hacía de salón, de cocina y de dormitorio. Imaginaos qué desastre, ¿eh? Yo no sé cómo vivían en aquella época, pero vivían. Y no solamente vivían el matrimonio y los hijos, ¿no? Como en nuestras casas ahora mismo, sino que también vivían el padre, la madre, el suegro, la suegra. A veces también vivían los tíos, a veces los primos. O sea, ahí había un batiburrillo de gente importante. No eran solamente una casa de 5 o de 6. Ahí podía haber perfectamente 10, 12 personas. Y todos durmiendo en el mismo lugar. Algunos de ellos incluso en el suelo. Algunos durmiendo con el padre y con la madre. Por eso cuando dice el versículo 7 le dice, oye amigo, no me molestes, ya la puerta está cerrada, yo estoy durmiendo aquí con mi hijo. Lo que le está diciendo, y poniéndolo un poquito en el contexto de ahí, es que, oye, es que estás tocándome la puerta, pero que mientras me tocas la puerta, estás haciendo que todo el mundo se despierte. Y mi primo, mi sobrino que está ahí al lado de la puerta, que voy a tener que abrir la puerta así con cuidado para no darle, esa persona también se va a despertar, eres un inoportuno. Pero el amigo sigue y sigue y sigue y sigue. Mira, es que necesito el pan, necesito el pan, necesito el pan. Y ya al final, por lo inoportuno que es, por lo constante que es y por lo pesado que es, como diríamos aquí, ya al final se lo da. Y esa es la imagen que Jesús nos quiere transmitir. Una imagen de que de la misma manera que tú en tu necesidad irías a importunar a tu amigo y hacerlo con constancia para pedirle algo, de la misma manera Jesús está disponible para cubrir nuestra necesidad y Jesús está disponible para estar cerca de nosotros en el momento que sea, en el momento que sea. Por eso hace un énfasis grande en pedir y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque el que pide, recibe. ¿Veis esa relación? El que pide, recibe. El que busca, halla. El que busca, halla. Claro que hay excepciones, claro que Dios no nos da todo lo que queremos. Gracias a Dios que Dios no me da todo lo que yo quiero. Porque hay veces que he pedido cosas horrorosas. El Señor no me da todo lo que yo quiero, desde luego. Pero la relación bíblica es que si yo pido conforme a la palabra del Señor y con la insistencia que se nos muestra en esta parábola, entonces el Señor me va a dar. Y no podemos decir aquí que porque haya excepciones, esto minimiza la fuerza del pasaje. Si tú pides, Dios da. Si tú buscas, entonces vas allá. Si tú llamas, Dios te va a abrir. Esa es la relación que hay al pedir al Señor y al orar con constancia. No solamente una vez. El amigo inoportuno no estuvo ahí una vez y cuando el otro le replicó dice, uy, es mala hora, me voy a ir. No, el amigo inoportuno estuvo pegando en la puerta hasta que le respondieron. Y hasta que no hubo respuesta, no paró de tocar. Esa es la idea. Y yo entiendo que tenemos una vida complicada y una vida difícil en la cual la rutina nos puede absorber, que estamos en una época de distracciones, bueno, donde las distracciones nos absorben. Pero el Señor quiere que seamos como este amigo, constante, pegando en la puerta, sabiendo que pidiendo va a recibir. Quiere que seamos como este amigo y en nuestra situación particular, en nuestra rutina, hermano, querido, de verdad, yo no sé qué es lo que nos separa a nosotros de tener esa relación personal con el Señor todos los días. Pero yo te animo, de verdad, en el nombre del Señor, te animo a que hagas hoy
una resolución en tu corazón de decir, Señor, yo no sé de dónde voy a sacar el tiempo, no sé de dónde lo voy a sacar. A lo mejor me voy a tener que levantar un poquito más temprano, como Jesús de madrugada, no lo sé. Pero saca el tiempo para el Señor. ¿Sabéis? Estaba viniendo en el coche para acá y digo, ¿qué es lo que quiero que se le quede a los hermanos hoy? Es una aplicación un poco diferente, no estamos siguiendo la dinámica de Colosenses. ¿Qué es lo que quiero que se quede claro hoy para que sea un reto práctico que nos lo llevemos a casa? Simplemente esto, lo mismo que siempre se ha predicado, que tengamos un tiempo de comunión diaria con el Señor. Simplemente eso. Pero tenemos que ser honestos, hermanos, y tenemos que reconocer que aunque no se diga en voz alta, se habla demasiado con nuestras acciones. Y tenemos que reconocer que la iglesia cristiana del Señor no hace bien su trabajo de orar. ¿Me equivoco o estoy en lo cierto? La iglesia, la novia, no le habla al novio, tal y como debería de hablarle. Y yo también hablo por mí. El Señor tiene también que tocarme a mí y seguir cambiándome para que mi vida de oración sea cada vez más impulsada y más dirigida a su nombre y a la comunión con Él. Nosotros, todos nosotros, debemos de ser impulsados en esa dirección, en tener un tiempo de comunión con el Señor. Una de las cosas que me pasó cuando ya nos casamos, Kelsey y yo, es que yo creía que el matrimonio iba a ser más o menos igual que el noviazgo, ¿no? Eso, los que estáis casados sabéis que eso es, bueno, lo más ingenuo que puedes pensar. Y me di cuenta que yo en el noviazgo sí quería estar con ella porque la amaba y tal, pero que después en el matrimonio todo se volvía muy rutinario y que había que dedicar tiempos específicos de pareja, tiempo de pareja, para pasar tiempo con ella, para conocerla más, para orar juntos, para conocer la palabra juntos. Y eso requiere de una disciplina, y eso requiere de un ordenarse el calendario, y eso requiere de decir que no a ciertas cosas. ¿Sabes? No lo tengo aquí en las notas. Pero muchas veces como cristianos vivimos en constante activismo. Y yo quiero romper esa mentalidad de activismo. Que seamos activos, claro que sí, a obedecer para la gloria del Señor. Y a alcanzar a todas las personas que podamos. Pero no lo confundamos eso con activismo. Yo no quiero activismo. ¿Para qué? ¿Para tener a una iglesia quemada por el activismo? Que no se regenera y no se nutre en la oración diaria y en la palabra diaria que deberían tener sus casas. Eso no sirve. Eso no sirve. A lo que nosotros apuntamos como cristianos, sabiendo que nos transforma, que transforma a nuestro alrededor y que cumple nuestro propósito de tener intimidad con el Señor, es que nosotros podamos tener un tiempo de oración constante, largo y profundo. Esto es sencillo. Como he dicho antes, lo hemos escuchado un montón de veces. Pero como he dicho antes también, da igual que lleves 10 años o 20 años, siempre uno necesita recordar la importancia de la oración en su vida diaria. Da igual el ministerio que estés ejerciendo en la iglesia, necesitas orar. Yo necesito orar. Y una de las cosas que me trae tristeza en esta iglesia no es que la gente no venga al culto de oración, lo cual me causa tristeza, pero no es lo que más me causa tristeza. Lo que más me causa tristeza es que eso sea un reflejo genuino de cómo están nuestras vidas de oración en casa. Y eso es lo que a mí me da tristeza. Y eso a mí me da mucha tristeza. Me gustaría, como hemos dicho alguna vez, que el culto de oración se llenase y fuésemos los mismos que el domingo. No por obligación, ni por cumplir un legalismo de que tenemos que venir porque si no nos regañan, eso no sirve para nada. Pero sí decir, oye, voy a reunirme con los hermanos, voy a orar con los hermanos. Y eso, ¿saben lo que va a reflejar? Eso va a reflejar una vida de oración que está en consonancia con el Señor. Hermanos, oremos. Oremos.
coge tu calendario, dale vuelta, dedícale 15 minutos al día, 20 minutos al día ahora. No es un gran sacrificio. 20 minutos se gasta viendo 2 vídeos de YouTube. No es mucho tiempo, pero empieza por algo. Si alguno de vosotros quiere tomar aquello que le dijo Jesús a sus discípulos de que no habían podido ni siquiera orar una hora con ellos, y quiere orar una hora todos los días, amén. Claro que sí. Pero si no, empieza por lo poco, pero haz algo. Haz algo. Y no hace falta hacer un gran sacrificio. Por lo menos al principio. Empieza con 15 minutos, aunque sea 20 minutos, 30 minutos. Y vas a ver cómo esos 20, 30 minutos al final se te hacen cortos. Porque vas a poder disfrutar de la presencia del Señor. Padre, yo quiero darte muchas gracias por este tiempo, en donde tu palabra nos enseña, en donde el ejemplo de Jesús mismo nos enseña cómo debemos de orar, cuáles son los propósitos para la oración, cuál es el objetivo de la oración. Presentarnos que también tú quieres que la oración nuestra sea constante. Y Señor, yo te quiero pedir que tú generes en esta iglesia, en esta congregación, también en las iglesias de Málaga, Señor, un espíritu de oración genuino, que no esté causado por la obligación, ni por el legalismo, ni por el activismo, Señor, ni por simplemente acallar la conciencia, que no sea esa la motivación, sino que la motivación sea la de tener intimidad contigo, la de amarte, la de descubrirte, la de glorificarte. Te pido, Señor, que nos cambie. Cámbiame a mí, Señor. Cámbianos. Cámbianos, Padre. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo.